Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes, esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Bueno, aquí estamos con nuestra aliada Jenny Páez, abogada de migración. Son muchas preguntas, yo sé que hay mucho trabajo. Jenny, gracias por este espacio, porque yo sé que ahora va a crecer muchísimo más, pero hay demasiadas inquietudes. Vamos a comenzar con las menos favorables, porque parece una buena noticia, no sé si es buena noticia. Bueno, comienza respondiéndome con esto. Es una buena noticia porque hay mucha gente esperando para su respuesta de los asilos políticos, años, incluso por el TPS, y ahora agregarle medio millón más de personas. ¿Cómo se lee esto? Sí, bueno, la redesignación de Venezuela para el TPS lo que quiere decir es que ahora no solo van a ser elegibles aquellas personas que estaban aquí en Estados Unidos hasta febrero del año 2021, cuando se hizo la primera designación de Venezuela para el TPS, sino todas aquellas personas que hayan entrado al país hasta la fecha julio 31 del 2023, hace apenas un mes. Entonces, no importa de la manera que haya entrado el venezolano, puede haber sido por la frontera, puede haber sido por el nuevo programa de paro humanitario que empezó el año pasado. Todos los que hayan entrado de cualquier manera que se pueda demostrar que estaban viviendo en los Estados Unidos hasta la fecha 31 de julio, pues van a ser elegibles. Alexandra Pérez nos preguntó una de las inquietudes. Esta gente que entró ilegalmente, precisamente es como un mal mensaje, ¿no? Pueden haber entrado porque ha entrado mucha variedad de personas y ellos van a tener más privilegios que los que entraron legalmente. Bueno, no necesariamente, todo el que sea elegible para el TPS va a estar en la misma posición, a menos que tenga obviamente un asilo bastante fuerte para defender en corte o en las oficinas de inmigración. Pero sí, de cierta manera es complicado y lanza un mensaje equivocado porque entonces no sabemos cuándo va a ser el final. Eh, Claro, porque pueden llegar el año que ¿Cuándo viene, van a estar? 4 meses va a llegar más gente y van a decir, yo también me van a dar en algún momento TPS. Exacto. Julio tenía otra inquietud, nos había escrito más temprano diciendo que hay retrasos, pero si esta gente que está pasando por la frontera, algunos llegan sin papeles, ¿cómo solicitar el TPS si no tienen ningún tipo, pasando el Darién, el río, todas esas vicisitudes que se tienen? ¿Se puede? Sí, si estuvieron en los Estados Unidos a 31 de julio del 2023, aunque hayan entrado por la frontera, me imagino que obviamente la mayoría no se trajo consigo documentación, pero quizás dejaron atrás familiares, amistades que le pueden tramitar, conseguir la documentación requerida para demostrar
los requisitos del TPS, que son demostrar que eres ciudadano venezolano, que residías en Venezuela antes de llegar a los Estados Unidos, que no tienes récord criminal o algún crimen grave que te haga inelegible. Esos Jenny, son los requisitos. ¿cuál es esa documentación que cualquier persona pueda pedirle a su familiar en Venezuela? ¿Y cómo demostrar realmente que es venezolano y que debe demostrar cuando ya le aprueben el TPS, o por lo menos cuando acuda un abogado como tú a tu oficina, tú le vas a pedir qué? ¿Qué es lo que es necesario para llenar esas planillas? Bueno, lo básico para demostrar nacionalidad o ciudadanía venezolana: pasaporte venezolano, partida de nacimiento o cédula de identidad también, documentos de bautismo, en caso de que los otros documentos no sean o no estén disponibles, porque sabemos la situación con los consulados venezolanos, por lo menos en los Estados Unidos. Para probar nacionalidad, esos son los más importantes. Luego, para probar que estaban residiendo en Venezuela antes de venirse a los Estados Unidos, pues puede ser cualquier tipo de documentación, incluso hasta documentos de pagos de servicios en Venezuela, pago de casa, de seguros, estados de cuenta bancario, cualquier documento que muestre que vivían y residían en Venezuela antes de llegar. Cuando se habla del TPS, ahora son 472.000, tú me corriges la cifra, yo no la sé exacta, se habla de Y ese es el estimado, sí, es el más o estimado. menos, ¿no? De las personas que estaban aquí antes de esa fecha de julio. Pero antes se le otorgó, cuando se comenzó esta medida, con 350.000. Esas 350.000 personas, ¿qué han podido hacer legalmente en Estados Unidos? Es decir, para aquellas personas que todavía están en la incertidumbre, que simplemente cruzaron huyendo de las dictaduras, pero no saben qué es lo que me va a ofrecer este tratado de protección temporal que ofrece el gobierno de Estados Unidos, en este caso la administración Biden. Sí, lo primero que hay que entender es que, sobre todo para las personas que entraron por la frontera sin una visa, de manera irregular, pues esta medida lo que hace es que te evita y para que el gobierno no te deporte. O sea, es un stop a una deportación. Es un estatus de protección temporal, es solamente temporal, directamente no te lleva a una residencia, no te conduce a una residencia. Sin embargo, el tener ya un estatus de TPS otorgado, pues eso conlleva a que si tienes otro tipo de situación, digamos familiar, que te casas o tienes parientes directos que son ciudadanos, residentes, puedes hacer una petición y bueno, optar por la residencia. O sea, no que directamente es una residencia, solamente un estatus temporal, pero te conduce a un estatus. Y los que en la primera designación de Venezuela para el TPS pudieron obtener el TPS, pues en este momento la gran mayoría está con un permiso de empleo, con el estatus de TPS, están pudiendo trabajar y pues salir adelante aquí en los Estados Unidos y obviamente no tener el temor de que van a ser deportados o tener que defender un asilo en este momento. Me pregunta Edgar Pajés, que es cubano, dice, ¿por qué la diferencia, nosotros que hemos tenido tantas dificultades con el CBP-1, la solicitud de reunificación familiar, a quién se le está dando más privilegios? ¿Por qué a los venezolanos, según él, más? Bueno, es una apreciación que tiene la persona, pero los cubanos han tenido hace muchísimos años una ley de ajuste cubano que realmente es mucho más comprensiva y mucho más abarcadora que un TPS. La ley de ajuste cubano sencillamente podías entrar a los Estados Unidos si tenías una entrada admitida o un parol en la frontera, que casi siempre te daban el parol en la frontera, ya eso te permitía al año y un día tener obtener o aplicar a una residencia. Para los venezolanos es un TPS. Realmente en este momento no sabemos cómo interpretar la protección que el gobierno, la administración le está dando a cada una de los nacionales de estos países, pero no son iguales las protecciones que han tenido los cubanos y los venezolanos a través de la historia. Me permito hacerte una pregunta personal porque yo sé que tú eres, para quien no te conoce, Jenny Páez, nosotros hemos venido trabajando en los últimos meses. Tú eres cubana de origen, pero trabajas con muchos venezolanos, incluso está contigo César Aguzzi, tienes mucha de la gente que te rodea, también Fernando Bolaño, Iris, son venezolanos. Conoces la realidad de tu país de origen y conoces la venezolana. Si me
permito y me atrevo a hacerlo, respóndeme si te sientes cómoda de hacerlo, qué es lo que está pasando con el sistema migratorio, que está roto en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Hay más de 11 millones sin papeles, están los Dreamers, pero actualmente están desbordados. Yo siempre lo digo, cuando la gente me llama a hacer contacto contigo, les tengo que ofrecer disculpas porque el trabajo es abundante, es saturado. Esta mañana queríamos hacer un reportaje, desde las 7 de la mañana estabas en corte, pero que para Jenny Páez como persona, como cubana, como amiga de muchos venezolanos, es lo que está ocurriendo. ¿Por qué llegan a esta medida, por lo menos en el caso venezolano, en la noche de ayer? Bueno, a mi entender y en cuestiones de política ya mezclada con la parte legal es bastante delicado, pero la realidad es que el sistema migratorio como lo tenemos hoy en día está totalmente descompuesto, por Mm. decirlo de alguna manera. Tanto las oficinas de migración, las cortes están tan abarrotados de casos que probablemente escuché que ni en 15 años se van a poder poner al día con la cantidad de casos que tienen en las cortes. Eh, no sabemos cómo se va a solucionar esto desde el punto de vista del gobierno, o sea, desde el punto de vista. No, y te saco de esa parte política porque tú no eres política, tú eres una funcionaria abogada, pero fíjate, me has dado un punto importantísimo porque hoy escuchaba a otra colega tuya hablándome del retraso y que los retrasos, y era una de las angustias que me hacía por aquí Scarlett Brito, me dice, si ya estamos, tenemos 5, 6 años, y yo conozco casos de compañeros, incluso en Mega TV, compañeros que tienen más años esperando, parejas, esperando por una respuesta para su asilo, una respuesta positiva, por lo menos contraria a su deseo, pero que les permite ir a corte en los 2 pasos de apelación. Eh, Pregunta, ¿por qué y cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Esto se volvió una locura? ¿Es una locura para resolver estos retrasos? Sí, realmente esto lo que hace es abarrotar aún más. Claro, le está dando una solución de manera temporal a todos esos migrantes que han llegado en los últimos, vamos a decir, 2 años, porque anterior al 2021, pues ya tenían el TPS, pero ahora pues en los últimos 2 años han entrado muchísimas más personas, pues ya se ve en la estadística. Ahora son elegibles casi 470.000 venezolanos más para el TPS. Entonces, esto realmente va a abarrotar aún más las oficinas de migración, porque Ah, hacen solicitudes adicionales a todo lo que ya tienen. esta colega se me perdió la parte de, te mezclé dos preguntas, la de Scarlett y con la abogada. La abogada decía que había 1 millón, con la que conversé esta mañana, 1 millón de casos aprobados, explícame un poco eso para entenderlo, que tenían retrasos y que el año pasado, cifras que aparentemente salieron en un comunicado del Departamento de Homeland Security, no sé si es cierto, no voy a poner en duda su palabra, sino no sé si te lo estoy expresando de manera correcta, ¿no? El año pasado había 32.000 casos aprobados positivos, es decir, pregunto yo dentro de mi ingenuidad, que no se le ha podido notificar o que no le han llegado los papeles, decirle a la gente que solicitó, mira, fue aprobado, sigue el proceso. Eso es lo que entiendo. Pero de asilo, casos de De TPS, asilo, de asilo, de asilo político. de asilo, pues sí, sí, definitivamente hay muchos casos de asilo, pero lo que más hay son casos de asilo que ya están en la etapa final, solamente necesitan ser citados para una entrevista y esa entrevista lleva 5, 6, 7 años y nunca llega. Eso fue lo que ella trató de explicarme y yo no entendí. Es decir, que a todas aquellas personas que están viéndonos y que se desesperan preguntándonos cuándo me va a llegar, cuándo va a llegar, hay que tener paciencia. Sí, es triste, pero que un abogado de migración lo único que pueda decirte en algunos casos es no hay nada que hacer que tener paciencia, esperar. No, es imposible con la cantidad de casos que tienen las oficinas de migración que ellos puedan programar entrevistas para toda esa cantidad de casos de asilo que tienen pendientes. Muchísimos en oficinas en lo que es la etapa administrativa y en la corte otro tanto. María Gámez pregunta, si esto está tardando tanto tiempo, tantos años, por todos los años vamos a tener que pagar permiso de trabajo y otros papeles, ¿qué otros papeles se tendrán que pagar anualmente para renovarlo? Bueno, dependiendo del caso, hay personas que quizás a lo mejor tienen una solución y desconocen y llevan años con un asilo, pero tienen otras alternativas. Nosotros lo tenemos en la oficina, personas que han estado
por algunos años con asilo y se han acercado a la oficina y han tenido otra alternativa más que el asilo, más allá que el asilo para poder ajustar un estatus. Puede ser lo mismo desde el punto de vista de las visas de empleo como de las peticiones familiares. Pero Romy, sí, el que no tenga otra opción que el asilo, pues no le queda de otra que seguir renovando su permiso de empleo. bueno, nosotros que fuimos brillantes y nosotros, tú como huyendo de la dictadura de Cuba y nosotros de la de Venezuela, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, entre cuando ya decidimos salir y estas últimas personas que están saliendo a veces tienen que poner en la balanza, todo tiene un costo en la vida, nada es gratis y la decisión no es del gobierno de Estados Unidos, no es de Jenny, no es de Alejandro Marcano y hay cosas que hay que asumirlas y es parte de lo que son los retos de la vida. Esta es una opinión muy personal de Alejandro Marcano. Mira, Romina o Romy Wee me escribe, porque hay gente contraria el otorgamiento de este TPS para los venezolanos, ¿no? Y ella es venezolana. Me dice, aquí se está premiando los malandros. No sé si has visto las imágenes de algunos que dejan muy mal el gentilicio. Tú debes saberlo porque estás rodeada trabajando a diario de venezolanos, ¿no? De gente muy querida para ambos, ¿no? A mí también me molesta muchísimo esos malandros que por lo menos, malandros los denominamos nosotros en Venezuela, que se toman videos, hacen tutoriales en Instagram y son seguidos por mucha gente de cómo robar en un Walmart o cómo pedir en las calles, cómo vivir del sistema americano, que además es muy bondadoso porque tú puedes llegar a ayuda, estudiar, que te dé muchas ayudas para estar en este país. Entonces dice, no es justo, pero es una pregunta que me pide que te haga a ti. ¿Aquí van a premiar o hay algún filtro para esa persona que tiene un pasado no tan honesto para que las autoridades migratorias digan, mira, ok, tú no se te puede conceder? Bueno, definitivamente uno de los requisitos para el TPS es demostrar que no has tenido ningún tipo o cometido crimen que te haga inelegible para el TPS. Parte del proceso es que te toman las huellas dactilares y el FBI te investiga. Claro, ¿hasta qué punto van a tener toda la información de una persona que ha cometido crímenes fuera de los Estados Unidos, en un país como Venezuela, donde no se tienen relaciones con los Estados Unidos para poder investigar más a fondo? Bueno, pues ya, eso sí es un Pero eso es fallo tranquilízate, del sistema. porque al final de todo nos permite a ustedes que nos están viendo, a ustedes, mira, fulanito de tal, mandarlo, porque uno pudiera mandar a la FBI. Aquí hay oficinas del FBI en Miramar, creo, y hay teléfonos. Ya lo voy a buscar mientras tú respondes la próxima pregunta, se los voy a ofrecer. Y uno llama y documenta y las autoridades aquí funcionan, no es como en nuestros países. Aquí Sí. documentan y eso queda. Incluso tengo conocido que ya lo están haciendo para los trabajos particulares, incluso el gobierno está usando las redes sociales para saber quién es quién. Y como todos cedemos a las redes sociales, así que eso es un punto importante, ¿no? Sí, el oficial de migración, aun y cuando la persona haya cumplido con los requisitos o los requisitos básicos del TPS, pues definitivamente si tiene alguna sospecha y hace una investigación un poco más profunda, pues pudiera esta persona quedar inelegible, claro que sí. Aquí está el teléfono en el FBI, se los voy a repetir dos veces, 754-703-2000. 754-703-2000. Yo lo tengo en mi agenda, no solo como booking, como parte de mi trabajo, sino que me ha tocado documentar a personas que han llegado del chavismo, personas que han sido enviadas por el oficialismo venezolano, uno las denuncia y eso queda sentado en una grabación y se lo juro que funciona, porque funciona. Así que le repito el teléfono, 754-703-2000. Jenny, pero no quiero desviarme porque son muchas las inquietudes de las personas. Ok, tenemos una nueva medida de redesignación de otro grupo de venezolanos que estuvieron en Estados Unidos hasta el 23 de julio o antes, no un día después. 31 de julio. 31 de julio, gracias por corregirme. Por aquí ya está respondiendo Fernando, ya Bolaño, siempre y César Agusí ahí al pie del cañón. Así que nada, respondiendo a sus preguntas, si tienen algunas más, por supuesto, nos las pueden hacer a nuestras redes sociales que intentaremos en la medida déjenme contarle un poquito el trabajo de Jenny Páez. Teníamos meses que no hablábamos, ¿verdad, Jenny? Pero hacer los reportajes, pedirle 30 segundos de un video
es cuesta arriba, así que, pero bueno, nada, y es entendible. Además me alegra, ¿sabes? Porque está trabajando y está constantemente resolviendo, más que una entrevista, resolviendo casos de mucha de la gente, incluso familiares. Te agradezco en particular la diferencia que tienes con mi esposa y con mi suegra y con mi cuñado, así que No, es un placer, de verdad que no, sí. no, no, de verdad que sí, ellos salen muy complacidos y esa es tu característica. Pero nada, volviendo al tema, es un TPS que hay que aclarar. ¿Cuál es la diferencia? Dímela tú, entre los que han venido a solicitar asilo político y TPS. ¿El que tiene TPS, Jenny, puede pedir asilo político? Sí, sí, un beneficio no excluye al otro. Eh, lo que sucede es que dependiendo del el estatus en el proceso en que se encuentra la persona, a veces no es aconsejable pues seguir adelante con el caso de asilo. También va a depender de qué tan fuerte sea el caso de asilo que tiene la persona. Si es una persona que de verdad tiene toda la evidencia para demostrar un caso fuerte de persecución, pues obviamente que debe seguir por esa vía del asilo, aun y cuando también tenga el estatus de protección temporal. Por ejemplo, muchas personas están en asilos, pero en asilos en corte. Es una parte ya del asilo o una de las instancias a donde se defiende el asilo, pero ya es un poco más complejo. El asilo en corte una complejidad donde vas a tener un fiscal, vas a tener un juez. Al final del proceso, si no te aprueba el juez tu reclamo de asilo, pues puede entrarte una orden de deportación y es bien complicado. Jenny, ¿cómo está funcionando? Recuerdo que años atrás tuvimos una entrevista, tenías que documentar con papeles escritos, fotografías, cartas, si pertenecías a partidos políticos. El régimen castrocomunista se ha radicalizado muchísimo, pero ha cambiado. Sé que eso ya no ocurre, pero quiero que me escribas un poco para los que no entiendan a qué es lo que se van a enfrentar. Si están en Estados Unidos, van a tener incluso la posibilidad de enfrentarse a un juicio migratorio para determinar si les dan asilo político o no, si es perseguido político o no. ¿Cómo es tu trabajo diario? Por lo menos, Alejandro Marcano, yo soy tu cliente, voy a defender un asilo político. ¿Qué es lo que me tocaría hacer contigo? Bueno, lo primero es tener una entrevista a fondo, donde me cuentas tu situación, toda tu historia de persecución en Venezuela. Y si yo te miento un poquito, mira, no, que yo sí, yo soy, porque trabajé en Globovisión y soy el más perseguido del régimen, y tú detectas como abogada que hay ciertas mentirillas, algunas blancas, otras ciertas. Eso es difícil para ustedes, porque yo sé que cuando ustedes llegan a tribunales, tienen que defender eso. No lo es, y ciertamente llevamos tantos años haciendo esto que uno enseguida denota cuando la historia es fabricada, cuando no hay un reclamo real. Ah, Eh, Al principio puede ser que hay personas que no se expresan de la misma manera, no saben expresar o contar la historia como uno quizás la quisiera escuchar el día que están en corte, y uno trata de sacarle la información de la manera que uno conoce. Si sospecho algo muy leve, pues trato de pedir información que lo corrobore, testigos, documentación, y si hay llama a los testigos. si hay mucha falla en esa, definitivamente Me rechaza como cliente. sí, sí. Ajá, pero si yo por lo menos te digo, no, Jenny, de verdad es que yo, y te monto una novela, de esa tipo Univisión, tú me detectas, pero tú llamas, te tomas la molestia, así como lo hacen las autoridades, porque sé que las autoridades, así como estamos hablando del FBI, de llamar y corroborar exactamente, porque eso arriesgaría tu licencia como abogada, lo que te ha costado tanto tu esos estudios para ser abogada y defender lo que tú eres como profesional. Lo que pasa es que la diferencia está en que lo que el cliente te confiesa en la entrevista o durante todo el tiempo que el cliente está trabajando contigo es confidencial. Absolutamente todo lo que conversan con el abogado es confidencial, excepto que sea algo de cuestión de seguridad. Vamos a decir que el cliente te esté confesando que va a cometer un crimen a futuro. Ahí el abogado sí puede romper el privilegio, la confidencialidad, y pues denunciar al cliente. Es decir, que ustedes como abogados, en este caso,
y la pregunta te la estaba haciendo precisamente porque sé que mucha gente me llama y me pregunta, mira, no traje ningún papel, porque en la selva te moja, se te pierden, te la roban, es lo que ocurre muchísimo en este trasiego de estas caravanas. eh, y entonces, bueno, la gente dice, bueno, pero ¿qué tan confidencial o qué tan creíble puede ser una entrevista con un abogado y que ella crea lo que yo le estoy diciendo, que los perdí, que no los tengo o que yo no le esté inventando una historia? Lo que pasa es que no tenemos solamente una entrevista, tenemos varias entrevistas, tenemos días que nos tenemos que sentar con el cliente a corregir una declaración y son muchos detalles, muchas horas dedicadas a un caso que llega el momento que uno siente cuando la historia es real, aun y cuando no te estén mostrando muchas evidencias. Y obviamente se puede haber ido algún que otro caso que montó de verdad la novela mexicana y no nos dimos cuenta, pero sí. Jenny, ¿qué recomendación le das a los que nos están viendo en estos momentos a través de mi canal compartiendo este contenido? ¿Qué preocupación, qué necesidad, qué deseo le expresas tú para una persona que va a acudir, así sea a tu oficina o a la de un abogado de inmigración, señores? Y yo siempre lo digo, hay que trabajar con los profesionales. Eso es el primer punto. Averigüe. Pero Jenny Páez, ¿qué les pediría a un cliente nuevo? Eh, básicamente, el sistema migratorio está totalmente quebrado, vamos a decirlo. Es inmensa la cantidad de personas migrantes que tenemos en los Estados Unidos solicitando beneficio migratorio en procesos en corte, en procesos en oficinas de migración. Cada día hay un constante cambio en las políticas de inmigración, en las leyes de inmigración, y es sumamente importante que la persona se asesore con profesionales. Profesionales y sobre todo también que tengan experiencia en lo que están haciendo. Profesionales de inmigración, no abogados que vengan a hacer ahora casos de inmigración, porque hay muchísimos casos ahora en este momento, pero nunca lo habían hecho. Y mucho menos acudir a personas que no tienen absolutamente ninguna experiencia ni capacitación en esta materia. Así es. Mira, Manuel Romero nos está preguntando, yo estuve ya en otros países por un tiempo, ¿eso perjudicaría, aunque esté en la fecha que se está mencionando, el que me puedan aprobar un TPS? Pudiera ser que tenga alguna dificultad. Generalmente en este tipo de casos observamos que cuando se hacen las solicitudes, aun y cuando nosotros tratamos de mostrar y enviar en un inicio toda la evidencia que pueda corroborar todo el tiempo que la persona estuvo en Venezuela viviendo, si hubo algún lapso de tiempo en que tuvo que viajar o transitar y permanecer por poco tiempo en otro país, pues entonces casi siempre observamos que Inmigración nos envía una solicitud de evidencia adicional y le enviamos con una explicación, argumentos de por qué creemos que sí, que la persona a lo mejor estuvo residiendo por corto tiempo en otro país, quizás porque venía en una travesía hacia los Estados Unidos. Pero sí, hay que sentarse a estudiar un poco más ese tipo de casos. Esto es un poco para explicar lo que es la situación, ¿no? Y yo creo que esta medida que se está tomando la administración actualmente aquí en los Estados Unidos es por lo desbordado, porque parece, hay quienes señalan que es una invasión. Yo estaba viendo esta mañana y Fox, el canal americano, con imágenes de lo que es el tránsito. Veía ahora el noticiero, antes de hacer este contenido contigo, pues migrante tratando, se ahogó un niñito, llegó al hospital ahogado, sin signos vitales, mejor dicho. Es decir, y hay miles, miles, es constante, y no solo son venezolanos, que son Cubanos, haitianos, de todas las colombianos, de todas las de nacionalidades. todas, asiáticos. Vi un video que me mandaron esta mañana, además de los asiáticos cruzando el Darién en caballo, y todo tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando y hasta dónde vamos a llegar? Ya tú lo has dicho, está roto. Yo desde que llegué a este país como periodista y entrevistando congresistas, todos dicen es broken. Eh, es la palabra en inglés, está roto el sistema. Pero ¿tú crees que realmente se den abasto tanto los funcionarios que están actuando actualmente en migración como ustedes los abogados? Es decir, que no se desborde y que el país llegue a un colapso de tanta gente que está entrando a pesar de lo grande que pueda ser esta nación.
Bueno, tendría que el gobierno dedicar muchísimos recursos para el área del Departamento de Seguridad Nacional y precisamente las oficinas de inmigración y las cortes de inmigración, porque realmente si no dedican recursos para contratar nuevo personal, estamos en una situación caótica. Eso no se ha hecho, a pesar de esta medida, que se sepa, no han contratado nuevo personal, más personal. No es suficiente. Sí, nunca va a ser suficiente de la cantidad. Le recuerdo los teléfonos, ya nos quedan unos minuticos de Jenny Páez, 786-338-1313. Escríbame en mis plataformas, Páez y Asociados de su oficina. La pueden buscar también en las redes sociales. No dejen de escribirme. Pero bueno, ya, para finalizar, quiero hacerte otro cuestionamiento. Yo soy tu cliente. Estoy aquí, no tengo nada. Acabo de llegar a casa de un familiar, me abrieron las puertas y quiero trabajar, pero estoy en este proceso de ir a tu oficina, de que me entrevistes, que hables conmigo, llenar los papeles, pagarte lo que corresponde, a las planillas, los servicios. ¿En cuánto tiempo puedo estar trabajando legalmente? Dependiendo del proceso que vayamos a seguir. Si es un proceso de asilo, es un poco más lento porque para obtener un permiso de empleo a través del asilo necesitas tener un asilo presentado y para presentarlo lleva una preparación. Y una vez presentado necesitas esperar 150 días para solicitarlo y 180 para que te lo apruebe. O sea, estamos hablando de 6 meses casi de que lo presentas. Sin embargo, a través del TPS, pues mucho más rápido. No sabemos ahora con la cantidad de personas que técnicamente serían elegibles para solicitarlo, cuántas van efectivamente a estarlo solicitando, qué tan abarrotado va a quedar el sistema, qué tantas personas contratará inmigración para trabajar esos casos de TPS. Pero si logran de alguna manera controlarlo, el TPS puede salir rápido. Por la experiencia que tuvimos anteriormente, no fue así. No fue así, no, y además debo decirles que desafortunadamente aquí hay leyes de Tallahassee, del gobierno local, que han quizás cerrado las llaves para ese trabajo informal que se hacía, y bueno, es respetable porque además nosotros somos los que estamos llegando a este país y este país tiene sus leyes, su forma de manejarse federalmente y localmente, ¿no? Estatalmente. Así que es bastante difícil. Esto se lo digo a aquellas personas que están viendo, y esto lo comentábamos al principio, que esto pudiera ser, ah, mira, me voy a conseguir una mejor vida y eso va a ser inmediato. Y no es así. Es decir, lo inmediato ya ahora precisamente por nosotros mismos, por la situación de nuestros países, porque los responsables son no la administración Biden ni la administración Trump, los Estados Unidos, son nuestros países que tienen desgobiernos que no han corregido y bueno, quizás en nuestros propios países los mismos ciudadanos, ¿no? Y esto es una parte político, pero tenemos que tener eso bien claro. Los responsables de nuestra situación no son autoridades americanas, ¿no? Y esto es algo que los está desbordando a ellos, que ellos no creo que hubieran querido tener esta situación, ¿verdad? Definitivamente, yo lo veo todos los días. No solo en los clientes que se acercan a la oficina, sino de manera general, donde quiera que uno se encuentre, que lo escucha, o personas que saben que uno es abogado y se acercan y siempre están preguntando, y se ve la desesperación, es entendible, pero también hay que ponerse en la situación en la que uno se encuentra. Uno ha entrado a un país donde no te han autorizado y aún así quizás tienes una vía de obtener un cierto estatus, entonces tienes que tener paciencia y esperar el proceso adecuado, el tiempo que tarda estos procesos, pero hay que hacerlo, no queda de otra. O te Así, quedarás ilegal toda la vida aquí en los Estados Unidos. así. Y vivir ilegal aquí es vivir en las sombras y eso no se le desea a nadie, porque esto es un No, país de leyes, de normas, donde tú manejas, cometes una infracción, todo tienes que tener alguna documentación y la legalidad para poder vivir. Eso no se lo recomendamos a nadie. Jenny, 786-338-1313. Entonces, para finalizar, hazme un recuento breve de lo que es esta figura, qué es lo que se espera y cómo poderla manejar a aquellas personas que ya están en Estados Unidos y que necesiten de un abogado que es tu especialización de migración. sí, definitivamente es una redesignación de Venezuela para el TPS, lo cual quiere decir que todos los venezolanos que se encontraban en los Estados Unidos residiendo hasta el 31 de julio de este año, pues van a ser elegibles a este TPS. Si estamos hablando de venezolanos que recién llegaron y no han hecho nada, pues bien pueden comenzar por el TPS. Si son venezolanos que ya estaban en un proceso de asilo,
pues pueden aplicar, tanto que estaba su asilo por inmigración, por las oficinas administrativas, o que estuviese en corte. Pero necesitan asesoría, porque los casos de personas, sobre todo que tienen asilo en corte, se tienen que manejar con mucho cuidado. Hay que tomar una estrategia para determinar qué es lo apropiado, si seguir con el o sea, aplicar un TPS, seguir con el asilo, tener los dos procesos aparejados, o terminar con el asilo y seguir con el TPS. Todo tiene que verse en dependencia del caso en particular. Pero sí, es una medida para los que estaban aquí sin ningún estatus, pues es una buena medida, claro. Una buena medida. Jenny, te agradezco nuevamente, y yo a todos los que me están viendo siempre les recomiendo a Jenny porque ella tiene una condición especial que me encanta. Es cubana y trabaja con venezolanos. Conoce la realidad venezolana tanto más que nosotros mismos, y es importante porque a la hora de que fracase la solicitud de un asilo político, que se lo nieguen las autoridades, porque es posible, tienen que actuar el abogado sabe exactamente cómo explicarle en un juicio a ese juez de inmigración: él está aquí, está huyendo por esto, por esto, por esto, y las razones legales. Así que eso es un plus que tiene Jenny Páez. Jenny, además te agradezco, y se lo digo a todos ustedes, está siempre en mi contenido el teléfono de Jenny Páez. Escríbanme en mis redes sociales, la de Jenny. Lo único que sí les pido, se lo digo, es porque en esto hemos llegado a un consenso fortísimo, porque hay amigos que me llaman, familiares, pero es que ella no me atiende. Jenny está extremadamente, por eso lo expliqué ahorita, ¿no? Pues se ponen bravísimos: no, pero es que tú me dijiste que tú, yo sí, pero yo no soy Jenny Páez, ni soy su esposo, ni trabajo con ella, ni si no tienen la realidad. Entonces, nada, tranquilizarlos un poquito en ese sentido, que lo vas a atender, pero la inmediatez no es porque Como uno quisiera, no lo es, porque lamentablemente el abogado en una oficina, en un bufete, el abogado es el que tiene que ir a la corte. Y ir a corte todos los días roba un tiempo inmenso, inmenso. así Y es. Entonces, a veces los asistentes en la oficina están para eso, para contestar preguntas que las personas tienen, pero yo entiendo, necesariamente quieren hablar con el abogado. pero sí, no, yo sé, yo también yo quisiera hablar con el abogado, pero ya yo sé, mi estrategia es: si no tienes paciencia, búscate otro. Ellas te van a responder en el equipo de Jenny Páez cuando ellos puedan. No es porque yo la voy a llamar, ni tengo línea roja, ni tengo línea privilegiada. Es tu trabajo y es lo que hace. Jenny, te lo agradezco enormemente, verás responder. Ojalá tengamos, ya no, me despediré dentro de unos meses, porque cada vez que decimos pronto nos vemos, ese nos vemos. Y decimos, ok, vamos a hacerlo más frecuente, y volvemos a enredarnos Vamos a en ver, vamos a día a decir, día. no, nos vemos en 6 meses. Nos vemos el año que viene para ver si cambiamos la dinámica. La dinámica. Gracias, Jenny. Y gracias a Bueno, ustedes. Bueno, si gracias, gracias, haciendo Alejandro. que yo se las hago llegar a Jenny, y le repito los teléfonos: 786-338-1313. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandro.